esto es un experimento social que hace miedo a la gente de poder. El pretexto fue la cáñamo y la war on drugs. Nosotros creemos que la war on drugs está una locura total y nosotros creemos claramente que todas las políticas sobre las drogas deberían cambiar. Agradezco también el profesor Antonio Escotado y su hijo Jorge para estar aquí con nosotros. Necesitamos de compañeros de tracto y creemos que nuestra historia, la historia de vosotros pueda hacer empezar un percorso común. Gracias, muchas gracias. Sí, aquí. Padre, tienes que... Pues yo era como vosotros, pero el tiempo pasa. De modo que vamos a ver, hace un calorazo enorme. No sé en qué puedo seros útil, pero lo intentaré. La organización me ha echado una mano importante poniendo a mi hijo Jorge aquí a que me haga unas preguntas. Luego, si queréis, preguntáis lo que queráis. En la medida en que yo pueda contestar, pues aquí me tenéis. Una vez que he agarrado, una vez que nos hemos metido en esta ciudad improvisada, un poquito calentita, pues nada, hay que continuar hasta el final. Dime, Jorge. Muy bien, padre. Lo primero, gracias a todos por estar aquí. Tú dices que no sabes cómo puede ser de utilidad a toda esta gente, pero yo estoy seguro que están deseando escuchar de tu propia boca algunas cosas que te voy a preguntar, ¿vale? Bueno, pues querido padre, empecemos diciéndote que con motivo de esta reunión me he estado releyendo tu librito de las drogas. He tardado unos días y me he encontrado con algunos datos y algunas anécdotas bastante divertidas que me gustaría revivir contigo y, si te parece bien, comentar con este numeroso y generoso público. ¿Te parece bien o no? Probablemente. Bueno, pues a ver, a mí hay una frase tuya que he oído en casa que creo que a este público le puede interesar. ¿Alguna vez has dicho que espero que las horas que me he pasado con la cabeza metida en el váter hayan valido para que otros hayan podido ahorrárselas? ¿A qué te refieres exactamente con esto? Bueno, estos son batallitas que ahora dan un poco de vergüenza. Esa fue la época en que estaba experimentando con los superalcoholes, que son el éter y el cloroformo, que son muy distintos, porque el cloroformo es un superalcohol que se obtiene destilando con ácido sulfúrico y es enormemente volátil. O sea, quiero decir que ahora tendríamos esa botellita de éter abierta aquí y alguien encendería un mechero a 50 metros y su llama vendría a la botellita y la botellita iría a la llama y pegaría un estallido. Pues estaba investigando con éter y estaba investigando con cloroformo, que es justo lo contrario. Es un material hiperpesado que digamos que es una destilación de alcohol con lo contrario, con cal. Y la verdad, sienta fatal. Sienta fatal. Lo tomaron muchos literatos a finales del siglo XIX, algunos de los que yo más admiro, por ejemplo, Guy de Maupassant, y tiene fama, aparentemente no infundada, según Junger, de ser afrodisíaco, especialmente para las señoras, porque en las fábricas donde se usaba éter, las señoras a menudo perdían los papeles, se decía, en la época, debido a los vapores. Muy probablemente es que a la señora le gustaba alguno de la oficina o alguno del taller y entonces aprovechaba la estimulación. Pues
esa frase que cita Jorge me viene de los experimentos con dosis medias y altas de éter y cloroformo. Bien, bien. Estoy seguro que leyendo tu libro nos podemos ahorrar esos sinsabores que tiene a veces la experimentación, ¿no? Pues bueno, creo que la verdad bastante fuerte es el alcohol, digamos, desde la cerveza al whisky, para ensayar superalcoholes que tengan, por ejemplo, pues eso, que se aproximen al 100%. Pero es posible, es muy difícil encontrar éter o cloroformo hoy en día. No es difícil. Todas estas cosas son útiles todavía y mucho en uso industrial. No es difícil, siempre es cuestión de ponerse a buscarlo. Pero la verdad es que se acaba con la cabeza en el retrete, de modo que no es recomendable. No es recomendable. Vale, padre, en los años 60, al principio de los años 60, tú eras un prometedor abogado que trabajabas en el Instituto de Crédito Oficial y tu idilio con las drogas comenzó en 1964, cuando unas píldoras de LSD cayeron en tus manos. ¿Ese fue el momento o ya antes te había rondado la cabeza la fabulosa potencia de algunas sustancias para modificar el estado de conciencia? No me acuerdo bien. 1964. Siempre pensé que igual que el mundo se va haciendo más pequeño con la especulación inmobiliaria y con el hecho indudable de que las sociedades han aprendido a mantener más bocas, porque evidentemente ahora están vivas unas 8 veces más personas de las que estaban vivas en Europa hace un siglo, por ejemplo, y 16 veces más que hace 2 siglos, pues al mismo tiempo que vamos perdiendo espacio exterior, las drogas eran una promesa de aumentar espacio interior, de desarrollar el uno mismo. Y claro, como toda promesa o toda perspectiva, pues tiene su peligro. Podemos pensar, hijo, por ejemplo, en el mar. Ayer hablábamos del mar, estábamos leyendo un texto de Hegel sobre el mar. La gente de la altiplanicie, pues nada, como mucho llega a Gengis Khan. La gente del valle se suele quedar con el faraón de Egipto. Solo la gente de la costa está frente a la inmensidad del mar. El peligro del mar es también la posibilidad del transporte expedito, de que meramente con viento y un casco que aguante se pueden llevar cosas de un lugar a otro. Del mar viene la libertad, del mar viene el intento del ser humano de superar sus limitaciones inmediatas. Ya no hace falta ser Gengis Khan, ni hace falta ser faraón. Sí, ese mar que ayuda a los hombres a superarse, lo puedes encontrar en las drogas visionarias como el LSD, ese espacio interior. No, creo que las drogas, a medida que se fue reduciendo el espacio exterior, empezaron a cobrar mayor y mayor peso en nuestra vida, pero encontrarnos, las drogas nos sirven como instrumentos. El sí mismo, Heráclito, el filósofo, decía: me he buscado a mí mismo. Para encontrarse hay que buscarse, pero para buscarse hay que saber que uno no está, porque es muy fácil pensar que uno ya está. Solo eso, ante una infinitud como el mar, nos llega la sensación de que podríamos ir más allá de lo que somos ahora mismo, entendernos, encontrarnos. A mí me ha venido muy bien, la verdad, la frecuentación con las drogas, pero me ha venido muy bien otras muchas cosas. La verdad es que tengo una vida que cuando me toque despedirme, lo único que puedo decir es: carajo, muchas gracias. Pero, sin embargo, comprendo que
A otros no les hubiera gustado tanto. Yo me he tirado algunas temporadas en condiciones de confinamiento, otras temporadas en condiciones de poco dinero. He tenido que sufrir 2 divorcios, que es una cosa horrible, o sea, porque el corazón partido, como dice el Sanz muy bien, es tremendo. Pero a pesar de todo, claro, yo creo que todos los que no seamos neuróticos, es decir, todos los que no estemos dispuestos a pedir lo imposible, sino a conformarnos con lo que hay, bueno, pues las drogas nos pueden venir bastante bien. Vale. Las drogas, todos sabemos los que estamos aquí que son un gran misterio y siguen reteniendo un gran misterio en su interior. Y yo creo que hay una frase también que te voy a decir que me sorprende y querría compartir con el público, y es que una aspirina es al cuerpo menos extraña que un trozo de pan. Pues mira, la verdad es que me pilla de sorpresa, no sé bien. No, en el sentido que somos sacos químicos y que muchas de las drogas que vienen de fuera lo que hacen es imitar cosas que están dentro. La distinción natural-artificial es una distinción artificial. Ciertamente somos bolsas químicas, pero no los seres humanos. Una célula es una bolsa química. Pensar que de alguna manera la química, lo más estructural, lo más básico, pueda ser artificial, pues en fin, también se han dicho cosas raras. Se han dicho cosas tan extrañas como que las brujas se subían en palos de escoba y se cruzaban el Atlántico. O sea, por creer, se puede creer de todo. Pero, no sé, yo la verdad, cuando me senté aquí empecé a padecer este enorme calor y a fumar a un ritmo inusual, con la idea de ¿en qué sentido les puedo ser útil a esta gente? Cuando ya han pasado 2 generaciones. Y ya os digo, antes yo estaba donde vosotros y aquí estaba, yo que sé, a lo mejor Bob Dylan o Bob Marley. Me acuerdo que hace muchos años, hace 30 años, tocó Marley en Ibiza y hizo un concierto absolutamente memorable, impresionante. Había tocado el día anterior Eric Clapton y lo había hecho muy mal y le habíamos silbado. Pero Marley nos deslumbró y nos desarmó a todos. Bueno, no sé, pues se me ha vuelto a oír del santo al cielo. ¿En dónde estamos? ¿Cuál era la pregunta, hijo? La pregunta era que la gente piensa que las drogas son demonios que vienen desde fuera y en el fondo están compuestas por las mismas moléculas que componen nuestro organismo. En ese sentido, y ampliando un poco la pregunta, el organismo, el nuestro, tiene capacidad de generar drogas propiamente, endógenamente, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, no hay que pagar por ellas, ¿no? Bueno, hay algunas, por ejemplo, el alcohol parece que no tiene receptor químico, llave química, y entonces tiene que actuar rompiendo paredes celulares, pero lo normal es que cuando tomemos una de las drogas, el 99% de las drogas, digamos, psicoactivas que hoy tenemos, hay una llave química que se activa y dice, ah caramba, me han metido esto, ábrase la puerta 37B y el fármaco actúa. Algunos fármacos no lo tienen, fundamentalmente el alcohol, y por ejemplo la cocaína, si no estoy equivocado, tiene un modo de recepción también un poquito particular. La cocaína y los estimulantes en general, me parece que lo que hacen es liberar dopamina, y que la dopamina es como el resultado de haber hecho la sinapsis, es decir, la conexión de una célula a la otra, y ese resultado, pues no sé, es a lo mejor como la ceniza de un cenicero. Y me da la sensación, probablemente me equivoco, pero probablemente quizás tampoco me equivoco, es como si la cafeína, la cocaína, la anfetamina,
nos dejasen ceniceros sin vaciar, a diferencia de otros fármacos que actúan de otra manera y que no nos dejan ceniceros sin vaciar. ¿Te refieres a los opiáceos? Y a los visionarios. Bueno, pues hablando de los opiáceos, ¿nos podrías explicar esa capacidad que tienen para refrigerar el organismo? Incluso se habla de que podrían alargar la vida del ser humano. Los opiómanos antiguos siempre han sido longevos. El gran problema que tienen estas sustancias es provocar estreñimiento. O sea, el principal problema que tienen es la constipación. Es lógico porque lo que hacen es bajar el metabolismo, reducir el metabolismo basal en general, es decir, el respiratorio, el digestivo, el cardíaco. Y entonces, pues claro, como la vida va más despacio, ese excedente de energía que se consigue con la vida más despacio es lo que se llama la euforia del opiómano, del heroinómano, del morfinómano, de todas las personas que toman este tipo de sustancias. Han sido más longevos históricamente y ahora, desde los últimos 50, 60 años, que apareció la idea del junkie, o sea, con gente como Charlie Parker, Billie Holiday o William Burroughs, se creó un personaje que no tiene que ver con el fármaco, puesto que, claro, hasta entonces esos fármacos los habían tomado las personas para trabajar más y mejor. No personas abstractas, estoy hablando del canciller Bismarck, del músico Wagner, del pintor Goya, gentes destacadas para trabajar. Aparte de William Burroughs y Billie Holiday y Charlie Parker, estos fármacos se toman para no trabajar, para tener la excusa de todos trabajarán para mí. Naturalmente la estructura química de la sustancia no ha variado. Lo que ha variado es que ha aparecido un papel social de máxima importancia, lo que se puede llamar el superplasta. Sí, el junkie. Bueno, en este sentido yo recuerdo, me imagino que mucha gente también en esta sala, en los años 80, 90, tú eras un inquisidor, por así decirlo, contra toda esta plebe que se autodenominaban como junkies, ¿no? Ahora ese problema de la heroína en las calles en España ya no existe. El enganchate a la vida ha pasado a mejor vida, nunca mejor dicho. Y te quería preguntar, padre, si en cierta manera te sientes responsable de en aquella época haber salido en la televisión denunciando públicamente que no existe una correlación directa entre la asistencia requerida a esta gente y la gravedad de su estado de dependencia. ¿Te sientes responsable en parte de que las calles de España ya no tengan heroinómanos? Perdón, esta última no lo he entendido. Las calles se hayan limpiado de heroinómanos en nuestro país, por lo menos. No, esto ha sido un movimiento de autoorganización, como tantos otros. O sea, el problema, tal y como lo tomaba el poder político y el plan de nacional, era para aumentar el problema. Pero luego el junkie un día decidió que no, que lo de Billie Parker y pues, lo de Billie Holiday y Charlie Parker y lo de William Burroughs, que no, que estaba harto, que no quería ser un ser dracolino, que se dedicaba a pincharse y a pinchar a los demás, ¿no? Y fue el junkie el que cambió y empezó a fumarlo con el papel de plata o luego a esnifarlo. Ha sido después de esa decisión trascendental de los junkies de todo el mundo, que además, por cierto, no se reunieron en asamblea para tomarla, es decir, fue un resultado espontáneo de la sensatez, por lo que apareció también la famosa política de reducción de daños, que es en la que están ahora los poderes públicos de todo país que no sea un auténtico disparate, como por ejemplo el señor Berlusconi. O sea, se ha empezado a decir ya que no podemos echar atrás la prohibición, porque debo recordaros que ninguna prohibición se ha echado atrás. Por ejemplo, el Vaticano todavía no ha dado ninguna explicación a las familias
de las entre 100.000 y 300.000 personas que quemó vivas en concepto de magia negra, y tampoco ha habido ninguna explicación de las cruzadas en contra del libre pensamiento, en contra de la sodomía, o en general en contra de la libertad del pensamiento. Nunca, hasta ahora, ningún país se ha disculpado de una iniciativa de esta índole, y la política de reducción de daños es una forma callada pero eficaz de decir, bueno, ya que no podemos desandar lo gordo, vamos a desandar lo menos gordo, vamos a reducirlo. Pero esto, insisto, lo inventaron los yanquis. Vamos, los yanquis que dejaban de ser yanquis, aunque siguen viviendo una vida horrible, o sea, irse a un poblado gitano y ver lo que es eso es lo más parecido al infierno del Dante. Pero en tu libro, en el apartado de la heroína, parece quedar claro que para aquella persona que realmente quiera dejar la heroína, el opio, la morfina, cualquiera de los opiáceos, en tu libro brindas una receta muy específica. Codeína con deprancol. Y con eso el mono no va más allá de una aparatosa gripe. Hay un poquito de gripe, dependiendo del grado de impregnación, y poderoso estreñimiento, que es el mal de siempre, o sea, porque en ese instante se convierte en lo contrario, en tremendas diarreas, en una nariz que no para de emanar agua, o sea, hay que tomar un antihistamínico, un vasoconstrictor, porque si no la cabeza se pone como con la fiebre del heno, ¿no? Un tipo de... O sea, hay una serie de cuadro secundario para la persona que ha estado tomando un depresor general, como dije antes, de la respiración, de la digestión y del corazón, en el momento en que, claro, le has estado dando, digamos, endorfinas desde fuera, en la producción interna de endorfinas dice, ¿y yo para qué voy a hacer algo? Si ya me viene de fuera. Pero entonces deja de venirte de fuera. Esa fase, hasta que el cuerpo se organiza para volver a producirlas desde dentro, eso es el mono. Este mono, entonces, realmente no supone mayor problema que el que mencionas en tu libro. O sea, si lo quieres dejar realmente en una semana, lo puedes dejar, porque yo me acuerdo que en aquellos años 80 o 90 se hablaba de que incluso el síndrome de abstinencia te podía hasta matar, y creo que son muy pocas las drogas que te matan cuando hay síndrome de abstinencia. Que yo sepa, el alcohol tenía un porcentaje de un 30% de muertes en los casos de delirium tremens, o sea, cuando el sujeto era internado. Ese porcentaje un poco superior puede llegar a tener el síndrome abstinencial de barbitúricos y sobre todo de benzodiazepinas, que es una droga que hoy tomarán por lo menos 2.000 millones de personas todos los días, del cuadro amplio de las benzodiazepinas, tanto como somníferos como sedantes, tranquilizantes y ansiolíticos. Pero pocos de los alcohólicos, de los que beben alcohol, son alcohólicos. Muy pocos de los que toman benzodiazepinas son adictos de las benzodiazepinas. Conozco, por ejemplo, a un extraordinario jugador de ajedrez que ahora me da el placer de venir una vez al mes, y antes me ganaba siempre, ahora solo me gana casi siempre, un maestro nacional que llegó a tomar 60 tranquimacines diarios, teniendo 24 años. O sea, 20 por la mañana, 20 por la tarde y 20 por la noche. Ha conseguido sobrevivir, pero ha estado un año prácticamente loco. Lo consiguió porque es joven, fuerte, inteligente, y porque consiguió enamorarse de una joven rusa, muy bella, y el amor pues le tendió esa soga que le puede tener el que se está ahogando para sujetarse a ella. Es difícil. En un caso de mega abuso con pastillas es posiblemente más difícil que con mega abuso con alcohol o mega abuso con heroína. Es posiblemente el más difícil de los abusos salvables, pero aún así se puede lograr. Lo que pasa es que yo creo que los opiáceos
son un fármaco imprescindible para muchos malos, en el sentido de traumatismos, un cólico nefrítico, incluso la muerte de un hijo o de una persona muy querida, todo lo que sea tremendamente intolerable. Para eso es bueno, pero no son fármacos de gente joven. Sinceramente pienso, pero intentaré esto hacerlo ver con mi propia vida y con lo que me quede de conocimiento. Sinceramente pienso que son fármacos interesantes para la tercera edad. A los viejos se les suelen dar de 30 a 40 pastillas diarias de cosas diferentes, simplemente porque somos viejos y la vida tiene bastantes inconvenientes, es bastante jorobada, y entonces toma por aquí, toma por allá, toma por acullá. A mí me parece que con una buena pastilla, de una combinación de opiáceos, que quizás esté todavía por comercializarse, los viejos durarían más, darían menos laconia, y lo que se llama Alzheimer, que antes demencia senil, o más bien malignidad senil, se reduciría exponencialmente. Lo que pasa es que ahora resulta que no solo la cruzada va a afectar a una serie de rebeldes como vosotros, los que me estáis escuchando, sino que puede afectar ni más ni menos que al conjunto de todos los viejos y viejas del mundo. Estamos de acuerdo en que los opiáceos no son drogas de juventud, pero hay otra familia, como los visionarios o los alucinógenos, cuya toma o ingesta puede ser, bueno, dependiendo de cada individuo, incluso recomendable para abrir sus horizontes, ¿no? En este sentido, en la familia de los visionarios y alucinógenos nos encontramos con que, a diferencia de sustancias que copian compuestos endógenos, como podrían ser los opiáceos, o que queman nuestras reservas de energía, como los estimulantes, su efecto proviene de que, textualmente, reducen el tiempo empleado para transmitir señales nerviosas, con el consiguiente aumento geométrico de información. Sinceramente, ¿crees que todo el mundo está preparado, Escota, para este estallido significado? Claro que no. Claro que no. O sea, en cuanto aumentas, pues, por decir en los mismos términos, el volumen de información, pues lo normal es que el aparato, el televisor, el aparato de música, lo que sea, se destripe y se niegue a aceptarlo. Por ejemplo, un coche, si en vez de echarle gasolina le echas éter, funciona fenómeno, pero funciona fenómeno un minuto y medio. Luego ya ha estallado el motor y ya no funciona más. O sea, yo creo que los fármacos de la familia, que se puede llamar visionarios, donde metería desde luego a la marihuana, tienen para el ser humano, pues eso, la virtud del viaje. Lo que empezábamos hablando del mar, de vivir en la costa. La costa es quebrada, muy determinada, y detrás de la costa o hay un valle o hay una meseta. Y sin embargo, ahí está el ancho mar. El que quiera, pues bueno, que vaya, normalmente volverá enriquecido. A veces lo que más enriquece es precisamente haber viajado mal, haber sufrido, haberte dado cuenta de la inmensa diferencia entre, bueno, la trivialidad donde tú vivías y qué lejos está ese ti mismo que debes conquistar. Entonces, ese ser que tú debes y puedes ser. Pero a diferencia de la familia de los opiáceos o de la familia de los estimulantes, que un poco podríamos decir que te obedecen o obedecen al individuo, esta familia de drogas tiene la capacidad de a veces irse de las manos. Hace falta valor. Claro, y sobre todo además como resulta que no hacen efecto orgánico desfavorable, o sea, nadie nunca ha muerto por setas o LSD o marihuana, y cuando a las personas les sienta mal, intentan vomitar, por ejemplo, intentan tener diarrea, cualquier cosa, soltarlo fuera y dices, no hay forma de llevarlo fuera, está en el riego sanguíneo. Y te quedan 4 horas. Ten coraje, aguanta esto que tienes dentro.
o porque no va a haber manera de quitártelo. Por ejemplo, ha surgido un fármaco del extraordinario interés, la 2CB, o bromodimetoxifenetilamina, me parece extraordinariamente interesante este fármaco, porque aparte de tener un toque de ácido y otro toque, digamos, de éxtasis, cuanto más subes la dosis, más incómoda es. En 10 miligramos es un fármaco probablemente único, con capacidad de introspección, y único también como el único que puede asegurar una mayor frecuencia de orgasmos por unidad de tiempo. Pero en 30 miligramos, molesto, con alguna vista extraña. De repente es como en el canto del ojo, si hubiese ahí algo verdaderamente malo. En 50 miligramos la sensación es pánico generalizado. 70 miligramos, gran pánico. Las personas inmediatamente piden ser sedadas. El mismo producto, pero lleva en sí su propia medida. Muy interesante. En el futuro deberíamos hacer fármacos con este tipo de mecanismo. De manera que si las personas son lo bastante imbéciles o en ese momento están lo bastante debilitadas como para no poder salir adelante, que entonces salga adelante el fármaco y el fabricante del fármaco y diga, oye, imbécil, ya te vas a empezar a enterar. ¿Quieres subir dosis? Pues muy bien, ya verás. Oye, pero... has incluido antes la marihuana. Yo más bien me refería a la excursión psíquica de los ácidos o la mescalina o los psilocibes. Pero déjanos, como se dice aquí, echarnos unas risas y cuéntanos, ¿hay algunas marihuanas que pueden llevar al individuo a tirarlas por el desagüe? No, eso es un caso mío que lo hice en México, sí, porque tenía mucho miedo de mí mismo. Y entonces cada vez que me pegaba una calada de esa marihuana me venía más rollo y yo pensaba que venía la policía, pero en el fondo el malo era yo. Y al final acabé tirándolo por el retrete, claro, ahí estaba en Oaxaca, o sea, en un valle, figúrate, una ridiculez. O sea, que hay veces que la propia marihuana puede ser más fuerte que un ácido o unas setas, o sea, depende, ¿no? Yo cultivo marihuana fortísima. Sí. También, en tu libro también cuentas una experiencia totalmente psicodélica en una pinacoteca de Múnich, donde estuvisteis tomando aceite de THC y por lo visto os tuvieron que acompañar los celadores a la puerta y luego os metisteis en un coche y os quedasteis ahí toda la noche en silencio reflexionando. Revélalo. Era el cónsul de España, en mi amigo íntimo, el cónsul en Múnich, y también un compañero mío de facultad, los dos de filosofía, y nos hicimos unas tostadas con aceite de hash, que era muy potente aquel aceite, y nos supieron a rayos. Nos las tomamos y nos fuimos a la vieja pinacoteca de Múnich, donde hay unos cuadros fabulosos, pero fabulosos, una colección de dureros única en el mundo. Y no me parecía que no pegaba, hasta que ya a las 3 horas yo empecé a tener problemas de hormigueo de las manos y los pies, dificultades crecientes del movimiento, y cada cual se quedó en la sala que le había tocado. Yo me acuerdo que me tocó un Cristo con María Magdalena de Rubens, ahí con la túnica azul de Cristo, naturalmente nada, aquello no era un cuadro, era una ventana. Se estaba viendo todo, o sea, había todo el fondo activo y tal. Fue maravilloso, hasta que ya a cada uno de nosotros pues vino un celador y nos... en germano, mi amigo el cónsul sí sabía germano, los demás menos, cada vez menos, y decían, había que irse. Y nosotros pues no,
hacíamos gestos como sí, pero es que está todo como muy blando. O sea, habíamos perdido la diferencia entre el hueso y el músculo. Y pues le poníamos cara de... No sé, tampoco protestábamos ni nada. Aparte que todos los cuadros se habían convertido en ventanas y espontáneamente pensábamos, qué buena vida la de los celadores, porque es que son millones de películas, o sea, es que no se acaba esto, es fantástico. Total que luego, ayudados por ellos, nos costó mucho bajar las escaleras, nos metimos en el coche con enorme dificultad y allí nos quedamos, claro. Manolo me dijo, ¿conduces tú? Y digo, no. Noriega, mi amigo Santiago, dijo, yo desde luego no. Y nevó, me acuerdo que nevó durante la noche y luego nos dormimos y nos despertamos, de vez en cuando encendíamos el coche para la calefacción porque nos quedábamos fritos. Fue una tremenda experiencia. Bueno, después de esta divertida experiencia, me gustaría también referir otra tuya, que como investigador de las drogas, todos los que estamos aquí sabemos que has tenido que hacer muchos sacrificios, tomando cosas bastante desagradables, y en un caso tomaste un tranquilizante mayor con ayuda de tu mujer, que se mantuvo al margen observándote para ver qué te pasaba, y ibas ataviado con un cuaderno, y después de 5 horas con haloperidol habías escrito algo en el cuaderno. 2 palabras. ¿Qué palabras eran esas, padre? Me parece que recuerdo vagamente que inconcreta desdicha. Vale. Sí, pero daos cuenta que esos tipos de cosas que se usa para tratar a los psicóticos esquizofrenia, y que son tremendamente fuertes y que hay toda una campaña mundial diciendo, jolín, ¿cómo les dan esto a esta gente? Y es verdad que son, pues bueno, que son como una suma de maldad, o sea, porque son adictivos, son asquerosos, son tóxicos. Claro. Pero bueno, por favor, me alegro que saquemos el tema ahora. No le podemos echar la culpa a estos fármacos que empezaron con la reserpina, que empezó descubriendo Albert Hoffman, que es una raíz de un árbol amazónico, y que luego de ahí pues han salido todos los otros llamados antipsicóticos. El problema que tenemos es de ciertas personas que no se comportan bien. O sea, el problema que tenemos es que hay locos, en el sentido de orates, en el sentido de personas que obran de una forma autodestructiva y destructiva de los demás. Estas drogas son horribles, pero es mucho más horrible tener a la gente con camisa de fuerza, si no me equivoco. Y es posible que no haya recursos en el mundo para dar a cada una de estas personas en sus malos momentos una celda acolchada con algodón, por lo menos de una profundidad de un palmo, de manera que si quiere saltar por cada uno de los lados no se vaya haciendo daño. Estas drogas, las drogas antipsicóticas, me parece que nos recuerdan una vez más los límites de la condición humana y de cómo no nos deberíamos equivocar pidiendo lo imposible y confundiendo el rábano con las hojas, porque lo que nos interesa es curar al psicótico. Y si no tenemos otro remedio y le podemos dar una droga que a distancia lo tiene como encadenado, mejor. Otra cosa, es la vieja psiquiatría. La vieja psiquiatría es electroshock, chorros de agua fría, camisa de fuerza, por supuesto, shock insulínico, todo una batería para decirle a esta chica o a este chico que hasta ahora se ha comportado muy bien, pero que están empezando a hacer cosas muy, muy raritas. Dice, córtate, porque si no nos vamos a enfadar. Pero vamos, que no, esas drogas no interesan para el público general, para nada, ¿no? O sea, es para tratamientos yo creo de personas que específicas. Nos recuerdan que no debemos pedirle peras al uno. A la frase esa de
que he mencionado antes, o has mencionado tú, de inconcreta desdicha ante una droga borrosa que tú no tenías ningún problema mental para tomarla. Luego, en otro momento, otro año, tomando un visionario o un alucinógeno, dijiste exactamente lo opuesto. Sustancias, gratitud. ¿Podrías explicar eso? Claro, claro. De repente cuando entras en un terreno desconocido y no solo no hay miedo, sino que hay júbilo, pues claro, dices, estoy en mi casa es el cosmos. O sea, desde mi más pequeña célula hasta los espacios siderales, ahí estoy yo. No, nadie me hace daño, nadie me perjudica, todos son mis hermanos, yo pertenezco a todo, todo me pertenece. Y entonces, claro, pues... Yendo al tema concreto de las drogas que interesa seguro mucho al público y de su disponibilidad en un futuro posible en las farmacias o en coffee shops, como pasa en Holanda, ha habido un acontecimiento este año en la Declaración de Viena que pide la incorporación de evidencias científicas en las políticas de drogas ilícitas y una reforma urgente de la política de drogas a nivel internacional. ¿Crees que esta puede ser la ocasión o crees que todavía es factible una posible despenalización de las drogas? Y en caso de que así fuera, ¿cuál sería la hoja de ruta? Bueno, en Roma hace tiempo, instados por el Partido Radical, estuvimos, pues bueno, megafiguras como Milton Friedman o Gabriel García Márquez. Estaba bajo cuerda, por cierto, es curioso que luego ha acabado siendo un hombre bastante odioso pero para el público, pero es el que más dinero da en una fundación para revocar la prohibición, que es George Soros, el financiero húngaro. Ese ha dado 10 millones de dólares para una fundación de suma cero, como dice él, y a partir de ahí es como... está trabajando prácticamente la punta de lanza más fuerte que hay ahora en términos institucionales del mundo, es la Fundación de Soros, dirigida por Ethan Nadelman, que es un profesor de sociología que era de Harvard y ahora es de Princeton. Buen amiguete, un pelirrojo, buen fumador de marihuana. Y sin embargo, claro, el hombre que es capaz de hacer lobby en el Senado americano, en la Asamblea de Naciones Unidas, vosotros no, a mí no me hacen caso, yo soy un viejo delincuente, o sea, y a vosotros me parece que sois demasiado jóvenes, de modo que tampoco nos hacen caso, pero a Nadelman pudieron hacerle caso. Lo que es evidente es que cada vez pierde más cara la cruzada. Las gentes ya viejas, pues son gente como yo. Y entonces pues ya no les puedes contar el mismo rollo que contabas cuando yo tenía vuestros años a mis padres o a mis abuelos, porque ya es inevitable, el mundo ha ido cambiando. ¿Te refieres a que... La guerra a las drogas ha terminado, señores. La guerra de las drogas terminó hace unos 10 años. Ahora el que quiere toma lo que quiera. Lo que pasa es que el precio que pagamos a la hipocresía es la adulteración de los productos. Ese es el único precio que pagamos. Y de verdad, sinceramente, personalmente, ¿tú crees que algún día existirá en España una política despenalizadora de drogas, como ocurre, por ejemplo, en Holanda? Pues no lo sé. Ha habido incluso alguna tentativa de meter aprendiendo de las drogas en bachillerato, rápidamente rechazada. Se ha preferido meter otros libros, ¿sí? Pero hay que reconocer que a la gente de bachillerato se le meten bastantes libros de españoles contemporáneos. Pero bueno, yo comprendo que eso es un poco pasarse el caso. A mí me parece que la guerra a las drogas, igual que ha terminado, pues bueno, terminará cada vez más en susurros. Como terminó la guerra a las brujas,
como terminó la guerra al libre pensamiento, como terminó la guerra a la sodomía. Es que hemos tenido estas guerras siempre. No se nos olvida, por ejemplo, que en Roma, la Roma republicana, un momento decisivo de evolución a la posible democratización, cuando aparecieron los tiranos, los tribunos de la plebe, entonces hubo una persecución de bacanales tan grave en números absolutos como ninguna persecución que se haya hecho en los tiempos modernos a ninguna comunidad de drogotas, ya sean marihuanos, o ya sean yonkis, o ya sean usuarios de cocaína, que por cierto, habéis visto qué cosa más curiosa, el estatus de la cocaína en los tiempos modernos. Es un estatus mixto, lo podríamos llamar, ¿no? O sea, está íntimo, pertenece íntimamente al éxito, de manera que no puede haber una manifestación de éxito que no tenga una etiqueta de Armani y una bandejita de cocaína, de alguna manera. O sea, esto es muy raro, tiene que ser una familia puritana que ya no existe. Había noticias, pero no se han confirmado, de la existencia de esta familia. Entonces, claro, pues bueno, el consumo que hay mundial y la producción mundial de cocaína no cesa de crecer. Pero, ojo, lo mismo está pasando con el cáñamo. El cáñamo es una pobre planta miserable, hasta que vinieron Rosenthal y Herrer a convertirlo en lo que es ahora, que es como el Empire State de la botánica. O sea, de ahí sale todo, es la vida y la muerte y el entremedio de la vida y la muerte. No, yo creo que se va a ir haciendo entre susurros en la muerte de la cruzada, y en el futuro, pues a mí me gustaría que se cumpliese lo que creo que es el principio básico para tomar fármacos, que es estimarse a sí mismo y apreciar el conocimiento. Amor propio. Se toman fármacos para aumentar el amor propio y para aumentar el conocimiento. Pero al mismo tiempo, si no tienes conocimiento y no tienes amor propio, no debes ni intentarlo, ni acercarte, porque no te toca. Ay, muchas gracias, coño, esto es un ataque de goteca. O sea. Padre, si tuviéramos que hacer así, ahora ya un poco terminando y tal, una línea en la vida de cada individuo, ¿habría unas drogas para cada época? ¿Para cada época de la vida? Sí, por ejemplo, ya la primera madurez, segunda madurez, ya cuando te haces viejo, pues, ¿cómo sería el vademecum? Bueno, si te fijas, si me lo preguntas en plan de deber ser, o sea, normativo, sería una cosa, y yo diría una cosa. Y si me lo preguntas en términos de ser o de qué pasa, o sea, es a posteriori, en vez de a priori, a posteriori, es otra. En la práctica lo que nos demuestra el estado de cosas, y hay que estar cada vez más satisfechos, a mi juicio, es que la gente joven, los muy jóvenes, los adolescentes, suelen iniciarse no por el alcohol como antes, sino por el cáñamo. Esto es una buena noticia, a mi juicio. Mejor cáñamo que alcohol. No, porque siempre estamos hablando en términos relativos. Claro. O sea, claro, es otra cosa, dices, del comercio salen todo tipo de codicias, egoísmos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay antes del comercio? El derecho de un señor a requisar, a imponer trabajos forzados. El derecho de conquista, o ya no, vamos a ponernos en concreto, todo es relativo, o sea, en el caso de las drogas igual. O sea, después del cáñamo, entonces... Yo creo que la adolescencia tiene ese toque de rebeldía y de sentir que nadie la entiende, de hablar en secreto ellos con ellos para que no te oiga papá, pero entre otras cosas papá o mamá van a decir, pero qué sarta de bobadas estás diciendo. Entonces ellos se protegen teniendo su propio mundo separado y tal. Bueno, pues que lo primero que se encuentren sea la marihuana, les va a pegar un tarantantán.
de tales proporciones, van a dudar de sí mismos. Y este ponerse en cuestión, a mi juicio, vamos, que no puede prescindir de él el ser humano. Si el ser humano prescinde de este ponerse en cuestión, entra en la autocomplacencia, y de la autocomplacencia a la tiranía hay 1 milímetro. Entonces habría drogas de juventud. Drogas de juventud, drogas de madurez y drogas de vejez, por así decirlo. Bueno, y ahí está, por ejemplo, fíjate, en cuanto la gente ya consigue un poco de estatus y tal, empieza a beber mejor, en el sentido de que se gasta más dinero en vinos, se gasta más dinero en licores, empieza a tomar cocaína, si es un poco sensato tomará ayahuasca, que es un fármaco extraordinariamente interesante del que no hemos hablado, es un verdadero limpiador de psicosomático, aunque sabe asqueroso, es un fármaco es realmente rayos lo que es aquello. Y además posiblemente la ayahuasca, aprovecho para decirlo, si se desecase y se encapsulase, sería mucho mejor y probablemente se quitarían la parte de estas de vómito y diarrea, peristalsis fuerte que tiene. Pero como la ayahuasca todavía pertenece a una zona de culto, a una zona religiosa, si le quitas el saber a rayos, si le quitas al sacerdote que te la da y tal, parece que no sé cuántos, o sea, es difícil. La secularización es un asunto que llega siempre poquito a poquito. Vamos de una religión a la otra, salvo los filósofos que procuran estar siempre fuera de todas. Bueno, hemos repasado casi todas las familias de las drogas, hemos hablado algunas en concreto. Sí, es que estábamos en que la gente ya, cuando se había acomodado, tomaba mejores bebidas, tomaba cocaína, de vez en cuando se limpiaba con ayahuasca, de vez en cuando se limpiaba pues haciendo viajes geográficos y culturales, y luego llegaba la vejez. Pues sí, yo creo que al llegar la vejez las personas deberían inclinarse básicamente a una reducción de su metabolismo, que es el celebrar las drogas de tipo opiáceo, de manera que van a pedirle menos a la vida y van también a gastar menos, van a estar más cerca de la muerte, de manera que cuando la muerte les toque, pues sea un paso más cortito. Vale. Correcto. Hemos hablado de casi todas las drogas, pero hay una que no hemos mencionado que está siendo vapuleada por los gobiernos últimamente de una manera brutal, el tabaco. ¿Qué hacemos los que fumamos tabaco? ¿Hasta cuándo vamos a consentir esto? ¿Qué acciones podemos tomar? Bueno, lo que nos ha pasado hoy es un emocionante espectáculo de cómo podemos fumar lo que nos dé la gana. Yo me he fumado medio paquete, o sea, es fantástico. Estaba a punto de traerme el cigarrillo electrónico, que es un invento muy bueno, que tiene una batería y le pones nicotina, la batería vaporiza la nicotina y fumas nicotina pura, que es lo que quiere el tabacómano. Yo creo que la nicotina es buena para el cerebro, que es el principal tónico que tenemos. O sea, y parece que hay experimentos concluyentes sobre la conexión de la ingesta de tabaco, de nicotina con inversa con Alzheimer, sí, y con Parkinson, sí. No me extraña nada. El tabaco es un efecto muy sutil, salvo recordaréis las primeras veces que es un efecto fortísimo, que casi como que te desmayas, te sientes de culo, es un espanto. Pero luego en la práctica, cuando se fuma a caladas espaciadas y no profundas, es un sedante. Cuando se fuma a caladas fuertes y muy seguidas, es un estimulante. Es un fármaco que hace las dos funciones. Al hacer las dos funciones explica por qué. Era la droga sagrada de Alaska, la Tierra del Fuego, pero se había quedado ahí. En el momento en que vino la comunicación marítima y llegó a Europa, cuando se quisieron dar cuenta, estaban fumando como locos en Mongolia exterior. Es decir, el tabaco es la droga de difusión más rápida y de más éxito que se ha conocido
por algo. Los cruzados antitabaco no se han dado cuenta de que si se fuma tabaco en estas inmensas proporciones que incluyen 1/3 de la humanidad es por algo. Ese algo todavía no lo tenemos del todo definido, a mi juicio. Ya lo conseguiremos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora la gente a lo mejor quiere preguntarte algo o quieren resolver alguna duda o no sé. ¿Tú quieres decir algo en particular, padre? Quiere decir mi hijo que aguantaremos 5 o 10 minutos más. Es que aquí hace un calor tremendo, chicos. Estoy deseando salir fuera y que nos dé un poco la brisa. Me parece que a todos nos pasa lo mismo. Casi os propongo que salgamos hacia afuera y ahí nos preguntamos, nos hablamos, pero que nos dé un poco la brisa. ¿Lo hacemos? ¿Y uno? ¿Sí?